El bourbon en tu vaso en el 90% de los casos viene de la misma fábrica en Indiana. MGP Destilería en Laurinburg, Indiana, produce bourbon para cientos de marcas que se presentan como destilerías artesanales independientes, una fábrica, cientos de etiquetas, miles de millones en ingresos. Algunas marcas resolvieron demandas multimillonarias por fraude, otras ocultan escándalos de discriminación. Las peores cobran más de $1,000 en la europea por whisky de 18 meses que según reseñas independientes huele a quita esmalte. Hoy, exponemos 10 marcas de bourbon construidas sobre engaño, y quédate hasta el final para conocer las 4 destilerías que realmente producen lo que embotellan. En México, esto importa el doble. Cada una de estas botellas llega al país con un sobreprecio de importación del 30 al 40% sobre el precio americano. Las familias mexicanas no solo están pagando por el engaño original, están pagando impuestos de importación sobre ese engaño. Están financiando con pesos mexicanos fraudes que en Estados Unidos terminaron en demandas judiciales. Basil Hayden's. La botella elegante con la etiqueta tejida. El bourbon favorito para regalo. La presentación que parece suficientemente sofisticada para alguien que importa. Disponible en Liverpool y la europea a precios que rondan los $1,000. Propiedad de Beam Suntory, la masiva corporación de origen japonés que controla más de 40 marcas globales de bebidas espirituosas. Basil Hayden's representa ingeniería pura de maximización de ganancias disfrazada de bourbon artesanal. Embotellado al 80 proof. Eso es el mínimo legal absoluto para el bourbon. Estrategia de maximización de ganancias en estado puro. Cada barril produce más botellas cuando se diluye el whisky al mínimo legal. Beam Suntory extrae volumen máximo de barriles mínimos. El secreto que la marca no comunica en sus materiales de marketing. Basil Hayden's es el mismo whisky que Old Grandad. Misma destilería, misma fórmula de granos, mismos barriles. La única diferencia es la dilución y un markup del 300%. Old Grandad cuesta aproximadamente $220. Basil Hayden's cuesta cerca de $1,000 por exactamente el mismo whisky diluido hasta la intrascendencia. Diluir al 80 proof elimina todo lo interesante del bourbon de alto contenido de centeno. Las especias se atenúan, la complejidad desaparece. Lo que queda según críticos especializados es agua cara con sugerencias vagas de bourbon. La denominación small batch en la etiqueta no tiene definición legal, es lenguaje de marketing creando percepción premium. El diseño de la botella apunta a compradores de regalo que no conocen personalmente el bourbon. La presentación elegante convence a quienes no son expertos de que están comprando calidad. Quienes lo reciben de regalo lo saben inmediatamente al probarlo. Ex empleados de Beam han confirmado en foros de la industria que Basil Hayden's existe puramente como centro de ganancias. Tomar Old Grandad, agregar agua, triplicar el precio. Old Grandad diluido entregado como sofisticación. Al menos Basil Hayden's sí se destila en instalaciones de Beam en Kentucky. La siguiente marca se presentó durante años como destilería artesanal de Vermont, mientras compraba todo de destilerías industriales canadienses. ¿Has estado regalando Basil Hayden's pensando que era Bourbon Premium? Cuéntalo en los comentarios. Whistle Pig. La granja de Vermont en la etiqueta. Marketing de farm to bottle en todas partes. La historia de destilería artesanal que hace sentir a los entusiastas urbanos del bourbon conectados con la tradición agrícola. Todo eso fue, según documentación legal, falso durante años. Whistle Pig se comercializó como destilería artesanal de Vermont produciendo rye whisky de granja a botella. La granja de Vermont existía, la destilería artesanal no existía. El 100% de Whistle Pig durante años provino de destilerías canadienses, no Vermont, ni siquiera Estados Unidos. Whisky canadiense industrial comprado a granel, transportado en camión a Vermont, embotellado y vendido como artesanía de Vermont. El fundador compró centeno canadiense añejado en barril, lo embotelló en su propiedad de Vermont, lo comercializó como producción craft de granja a botella de Vermont y construyó toda la identidad de marca sobre esa historia geográfica. Alegaciones en una demanda de 2015 desafiaron las declaraciones de origen engañosas. La respuesta de Whistle Pig cambió silenciosamente el lenguaje de las etiquetas sin admitir nada, sin disculpa, sin reembolsos, sin reconocimiento de años de engaño. Solo recientemente Whistle Pig comenzó a destilar en Vermont después de que años de abastecimiento canadiense construyeron la marca. Las existencias añejadas que se venden hoy siguen proviniendo principalmente de fuentes canadienses con mínimo destilado de Vermont. Precios en México. Entre $1,500 y $5,500 según expresión. Ese precio reflejó la historia falsa de artesanía de Vermont, no la calidad real del whisky. El marketing mostraba hermosa propiedad de Vermont, con barriles fotogénicos. Nada de eso tenía que ver con la producción. Templeton Rye. Templeton, Iowa. Población 200 personas. El pequeño pueblo que lanzó miles de mentiras sobre bourbon. Templeton Rye se comercializó durante años usando historia de herencia de la prohibición. Destiladores clandestinos en Templeton supuestamente crearon una receta secreta durante la prohibición. Al Capone la amaba. El buen material que sobrevivió los años secos de América gracias al ingenio de Iowa. Cada palabra era ficción. Invención deliberada de marketing diseñada para vender bourbon. La demanda colectiva de 2015 expuso todo. Templeton Rye pagó $2.5 millones en acuerdo por las reclamaciones de fraude. La respuesta de la compañía cambió, Made in Templeton, Iowa, por Bottled in Templeton, Iowa, en las etiquetas. Emitió un comunicado afirmando haber aclarado el empaque sin admitir responsabilidad. Continuó vendiendo bourbon prácticamente sin cambios con marketing mínimamente ajustado. El 100% de Templeton provenía de MGP en Laurinburg, Indiana. Templeton lo compraba a granel, lo embotellaba, le ponía etiquetas de Iowa e inventaba la historia de herencia. La demanda probó que las etiquetas deliberadamente inducían a error a los consumidores. Los materiales de marketing mostraban granjas de Iowa, herencia de Iowa, orgullo de Iowa, ficción fabricada. La historia de la prohibición sobre Al Capone fue invención corporativa de marketing. No existe evidencia histórica que la respalde. En México, donde Profeco protege al consumidor de publicidad engañosa pero carece de mecanismos específicos para fraudes en etiquetado de licores importados, este tipo de marketing llega sin el escrutinio legal, que en Estados Unidos terminó en $2.5 millones en acuerdos. Angel's Envy. Fundado por Lincoln Henderson, ex maestro destilador de Brown-Forman, quien creó Woodford Reserve, credenciales legítimas de bourbon, herencia artesanal real, su obra maestra final después del retiro. Esa era la historia. En pasado.
Porque Angel's Envy ya no es eso. 2015 marcó el punto de inflexión. Bacardi adquirió Angel's Envy. Bacardi, la misma corporación cuyo ron domina los anaqueles de Walmart, Soriana y Oxxo en toda la República Mexicana, ahora también controla Angel's Envy, tomada corporativa por un conglomerado global de bebidas espirituosas. El marketing sigue enfatizando el legado de Lincoln Henderson. Su imagen aparece en materiales. Lo que no se menciona es que murió en 2013, 2 años antes de la adquisición de Bacardi. Nunca trabajó para Bacardi. Su legado se explota mientras contadores corporativos dictan la producción. El acabado en barril de vino de Oporto que hizo interesante a Angel's Envy se convirtió, según analistas de la industria, en un truco que enmascara whisky base más joven. El acabado en Oporto permite usar bourbon más joven. 6 meses en barriles de Oporto agregan dulzura y color que normalmente requieren años adicionales en barriles estándar. Lo que fue innovación se convirtió, según reportes de ex empleados, en atajo después de la adquisición. Los precios premium aumentaron. La calidad, según análisis independientes, declinó conforme la producción escaló. El nombre de la familia Henderson sigue en las botellas. Las decisiones reales las toman los ejecutivos de Bacardi. Bulleit Bourbon. El whisky de la frontera, botellas rústicas, estética occidental, herencia familiar que según la marca data de la década de 1830. Tom Bulleit resucitó la receta de su tatarabuelo, el espíritu de la frontera americana en cada copa. Entonces llegó 2017. Hollis Bulleit, hija de Tom, presentó alegaciones en una demanda: discriminación por orientación sexual, ambiente laboral hostil, represalias por su sexualidad. Diageo, la corporación más grande del mundo en bebidas espirituosas que posee Bulleit y que también es dueña de Don Julio y Johnny Walker, marcas muy presentes en el mercado mexicano, supuestamente removió a Hollis de su rol como embajadora de la marca porque es gay. Había sido el rostro de Bulleit durante años. Diageo resolvió las reclamaciones de discriminación discretamente sin admitir responsabilidad, sin cambios en el marketing de Bulleit, con un breve comunicado sobre respetar perspectivas diversas mientras los valores de familia fronteriza continúan en cada botella. Tom Bulleit permaneció como figura de marca. Hollis permanece excluida. Padre e hija quedaron públicamente distanciados mientras los valores de familia fronteriza se comercializan en cada expresión. Más allá del escándalo familiar, el bourbon en sí revela otra capa. Durante décadas, el 100% de Bulleit provino de MGP en Indiana. Tom Bulleit no destilaba nada. Compraba bourbon a granel, lo embotellaba, comercializaba la herencia familiar. Diageo eventualmente construyó una destilería Bulleit en Kentucky, pero el bourbon añejado que se vende hoy sigue proviniendo principalmente de abastecimiento de MGP. Redemption Bourbon. High Rye Bourbon, Rye Whiskey, Straight Bourbon, Wheated Bourbon. Línea completa de productos abarcando categorías de bourbon. Redemption no destila ninguno. Ni una sola gota. Cero destilación ocurre. El 100% es whisky de MGP comprado en barriles, transportado desde Laurinburg, Indiana, embotellado en las instalaciones de Redemption, vendido con marca Redemption a precios premium. No existe destilería, no hay desarrollo de fórmula de granos, sin fermentación, sin destilación, sin gestión de añejamiento, solo comprar, embotellar y hacer marketing. El High Rye Bourbon que Redemption comercializa como distintivo es la receta High Rye de MGP disponible para cualquiera que compre de MGP. Los precios oscilan entre 750 y 930 pesos en México. El mismo whisky de MGP se vende como Bulleit, como Templeton, como Redemption, como docenas de otras marcas craft. La empresa existe únicamente para crear identidad de marca sobre whisky de commodity. Operación de marketing disfrazada de destilería. Durante años no existió transparencia sobre el abastecimiento. Cuando periodistas especializados preguntaron directamente, Redemption admitió discretamente el abastecimiento de MGP. MGP produce bourbon de calidad. Ese no es el fraude. El fraude, según críticos del sector, es presentarse como destilería cuando son intermediarios puros marcando producto de fábrica de Indiana. Jefferson's Ocean Bourbon. Barriles añejados en el mar, cargados en barcos, cruzando océanos, cambios de temperatura, aire marino, el movimiento del barco agitando el whisky, innovación revolucionaria en añejamiento. O teatro de marketing. La ciencia dice lo segundo. Jefferson's Ocean comercializa la historia romántica del bourbon que viaja por los océanos del mundo. Afirma que el movimiento, los cambios de temperatura y el ambiente marítimo crean características únicas imposibles de lograr en tierra. La realidad es diferente. El añejamiento oceánico es bourbon de fuente MGP en un viaje de barco costoso que justifica precios de 500 a 900 pesos. Pruebas científicas y catas a ciegas documentadas revelan diferencias mínimas o indetectables entre el bourbon añejado en océano y el añejado en tierra. Los cambios de temperatura en los barcos no superan las variaciones en los almacenes de Kentucky. La humedad marítima tiene menos influencia que los veranos húmedos de Kentucky. En catas a ciegas repetidas, catadores especializados no logran identificar consistentemente Jefferson's Ocean frente al Jefferson's Standard. El añejamiento oceánico agrega principalmente costos de transporte al precio. Los barriles, el espacio en el barco, el seguro, la mano de obra, todo integrado en el costo de la botella. Se paga por la travesía, no por la transformación. El Jefferson's Standard aparece a unos 750 pesos. El Ocean cobra el doble por encima de los 500. La única diferencia documentable según análisis independientes es el viaje en barco y el texto de marketing. Uncle Nearest. Nathan Nearest Green, el hombre esclavizado que según registros históricos enseñó técnicas de destilación a Jack Daniel. Figura históricamente significativa. Contribución negra a la cultura del bourbon. Una historia que merece reconocimiento. Uncle Nearest Premium Whiskey construyó toda la marca sobre este legado. Causa noble, historia importante, conexión emocional genuina. El bourbon en sí es abastecido externamente, no destilado artesanalmente, comprado a destilerías de Tennessee no reveladas y embotellado con la historia de Nearest. Construcción de destilería reciente en Shelbyville, Tennessee, significa que la producción futura podría ser interna, pero las existencias actuales añejadas se compraron en otro lugar. Precios en México, entre 931 y 300 pesos. Ese precio refleja la historia de justicia social, no la calidad del whisky. Reseñas independientes de bourbon consistentemente califican a Uncle Nearest como whisky promedio a precios por encima del promedio. La empresa reclutó a descendientes de Green para la participación en la marca. La conexión emocional con esa historia es real.
La conexión con la producción real de whisky de Green no existe. El marketing implica fuertemente conexión histórica entre el producto y el legado destilero real de Green. El bourbon no tiene esa conexión. Proviene de destilerías de Tennessee no reveladas. La compañía se ha resistido a la transparencia sobre las fuentes reales. La historia de Nearest Green merece celebración. Las contribuciones afroamericanas al whisky americano merecen reconocimiento. Utilizar esa historia para vender whisky de procedencia oculta a precios premium es, según críticos de la industria, una forma de explotación de ese legado. Hudson Baby Bourbon. Tuthilltown Spirits, la primera destilería de bourbon de Nueva York desde la prohibición. La revolución de la microdestilería artesanal. Innovación de granja a botella. Entonces se prueba. Todo colapsa. Hudson Baby Bourbon se comercializa como microdestilería artesanal. Bourbon elaborado con granos de Nueva York. Los precios premium reflejan el posicionamiento artesanal. Cerca de 1, 300 a 1, 500 pesos en México. Lo que se obtiene es, según reseñas independientes consistentes, uno de los peores bourbons disponibles a cualquier precio. La venta de 2010 a William Grant & Sons terminó cualquier reclamo legítimo de artesanía. Una corporación escocesa posee Tuthilltown. El marketing no cambió. La historia artesanal continuó. El añejamiento en barriles pequeños suena innovador. La realidad es diferente. Los barriles pequeños son un atajo de reducción de costos. Los barriles pequeños crean sabor superficial de madera rápidamente. El bourbon extrae influencia del roble en meses en lugar de años. Pero el añejamiento adecuado requiere tiempo para que los congéneros ásperos se suavicen. Los alcoholes de fusel necesitan años para oxidarse. Los barriles pequeños crean sabor a madera sin permitir la maduración química que hace al bourbon bebible. Hudson, según análisis de laboratorio y reseñas especializadas, sabe a 1 o 2 años de añejamiento. Áspero, inmaduro, agresivo. Reseñas independientes consistentemente lo clasifican entre los peores bourbons artesanales disponibles, no solo sobre precio, genuinamente inferior según múltiples fuentes especializadas. Las quejas de consumidores documentan resacas severas desproporcionadas al grado alcohólico consumido. Eso, según expertos en destilación, indica maduración inadecuada, dejando compuestos volátiles sin transformar. Al abrir Hudson Baby Bourbon, el olor es inmediato. Los solventes dominan. Quita esmalte, acetona, aspereza química que no debería existir en whisky adecuadamente añejado. Al servir un vaso y oler con atención, hay madera, pero es superficial, como masticar palillos en lugar de complejidad de roble integrada. Al probarlo, quema con alcohol joven agresivo. El paladar lo rechaza. El final es astringencia que dura minutos. Eso es lo que justifica más de 1,000 pesos en México, cuando el marketing reemplaza la maduración. Jefferson's Reserve y Very Small Batch. El portafolio de Jefferson's abarca docenas de expresiones. Very Small Batch, Reserve, Ocean, Chef's Collaboration, Wood Experiment, Presidential Select. Ninguno de esos nombres significa nada con respaldo legal. Very Small Batch suena exclusivo. Implica selección cuidadosa de barriles limitados. No existe definición legal. Cualquier bourbon puede afirmar Small Batch. Podrían ser 2 barriles. Podrían ser 2,000. Jefferson's no lo dice. Reserve aparece en expresiones premium, sugiere calidad superior o añejamiento extendido. Según expertos legales en la industria, no significa absolutamente nada bajo la regulación actual. Múltiples expresiones de Jefferson's implican añejamiento significativo, sin declarar la edad real, color maduro, descripciones de sabor complejas, precio premium, pero sin declaración de edad en las botellas. NAS, No Age Statement, es el término de la industria para botellas que no revelan la edad real. Según analistas especializados, generalmente significa whisky joven mezclado con una pequeña cantidad de whisky más viejo para ocultar la juventud del blend. Algunas expresiones de Jefferson's implican madurez de 15 a 20 años. La realidad, según críticos especializados, es probablemente mezcla con mayoría de whisky joven. Jefferson's abastece de múltiples destilerías no reveladas, a veces MGP, a veces otras. La compañía resiste la transparencia. Esa opacidad impide cualquier verificación de calidad por parte del consumidor. Nadie sabe realmente qué hay en las botellas excepto Jefferson's. Las botellas Reserve cuestan entre 932 y 200 pesos en México, precio premium basado en edad implícita y calidad que la compañía se niega a verificar. Cuando periodistas de la industria han presionado a Jefferson's, la empresa responde con lenguaje de marketing que evita los detalles. Bourbon añejado premium comercializado. Blend joven de procedencia no revelada entregado. Reserve sin significado legal ni práctico. Las opciones genuinas. Después de todo lo documentado, existen 4 destilerías que realmente producen lo que embotellan y mantienen transparencia completa. Wild Turkey 101. Destila todo en sus propias instalaciones en Kentucky, sin abastecimiento de MGP, sin fábrica en Indiana oculta. La familia Russell lleva más de 65 años involucrada. Jimmy Russell y su hijo Eddie mantuvieron estándares de calidad de generación en generación a pesar de la propiedad corporativa de Campari. Alta fórmula de centeno añejada mínimo 6 a 8 años, en ubicaciones óptimas de almacén. Embotellado al 101 proof, manteniendo el carácter del barril, en lugar de diluirlo para maximizar ganancias. Transparencia completa sobre métodos de producción, duración del añejamiento y procedencia de ingredientes. Sin trucos, sin endorsements de celebridades, sin marketing artesanal falso. Precio en México, aproximadamente 600 a 700 pesos. Eso demuestra que el bourbon auténtico no requiere markup artificial. Four Roses Single Barrel. De propiedad japonesa de Kirin, pero mantiene autonomía completa de producción y transparencia operacional. El maestro destilador Brent Elliott controla cada decisión. Único entre las destilerías principales usando 5 cepas propias de levadura y 2 fórmulas de granos distintas, creando 10 recetas de bourbon diferentes. Los embotellados Single Barrel destacan barriles individuales excepcionales sin mezcla. Cada botella lista la ubicación del almacén, el número de barril específico y el código de receta. Transparencia completa que permite educación y comparaciones verticales. Se sabe exactamente lo que se está bebiendo. Destila, añeja y embotella todo en sitio en Laurinburg, Kentucky, sin abastecimiento de otras destilerías
destilerías. Precio en México, aproximadamente 1,000 a 200 pesos, justificado por el proceso de selección de barril individual y la transparencia completa de producción. Heaven Hill Bottled and Bond. De propiedad familiar desde 1935, la familia Shapiro mantiene independencia completa, a pesar de la consolidación de la industria que destruyó a competidores a través de adquisiciones corporativas. La designación Bottled and Bond exige legalmente 100 proof, mínimo 4 años de añejamiento, producción en una sola destilería y una sola temporada de destilación. Transparencia y mínimos de calidad impuestos por el gobierno. El Bottled and Bond de Heaven Hill representa valor excepcional, entregando calidad muy por encima del precio. Precio en México, entre 350 y 500 pesos cuando se encuentra disponible, principalmente en la europea y tiendas especializadas. Eso demuestra que el bourbon auténtico permanece accesible. Buffalo Trace. Destilería declarada Monumento Histórico Nacional, en operación continua desde 1787, la propiedad de Sacerac mantiene estándares de calidad por encima de la maximización de ganancias. Destila todo el portafolio en sus propias instalaciones. Eagle Rare, Blanton's, Buffalo Trace estándar, cada expresión. Integración vertical completa con control total de producción. Transparente sobre métodos de producción, múltiples fórmulas de granos, condiciones de añejamiento y gestión de almacenes. Publica información detallada que otras destilerías ocultan deliberadamente. El Buffalo Trace estándar está disponible en México entre 700 y 900 pesos. La calidad permanece accesible a pesar de la histeria de escasez artificial alrededor de las expresiones alocadas. Desde los $2.5 millones en acuerdos por el fraude documentado de Iowa hasta la opacidad de Jefferson sobre declaraciones de edad y procedencia, se ha expuesto cómo marcas de bourbon sistemáticamente erosionan la confianza del consumidor mientras se esconden detrás de marketing de herencia y posicionamiento craft falso. MGP abastece el 90% del bourbon craft, mientras las marcas fingen que destilan. Los endorsements de celebridades no implican ninguna participación real. Los precios premium financian presupuestos de marketing y ganancias corporativas, no barriles de calidad ni añejamiento paciente. En México, donde cada botella llega con un sobreprecio adicional de importación, el costo del engaño es proporcionalmente mayor. Quienes ya conocen lo que hay en este video están revisando sus repisas ahora mismo. Basil Hayden's, el mismo whisky que Old Grandad a 300% de sobreprecio. Whistle Pig, centeno canadiense durante años embotellado como artesanía de Vermont. Templeton, $2.5 millones en acuerdos por fraude documentado. Angel's Envy, adquirido por Bacardi mientras el nombre de Henderson sigue en la etiqueta. Bullet, demanda de discriminación resuelta en silencio mientras los valores de familia fronteriza se comercializan en cada botella. Redemption, ni una sola gota destilada por ellos mismos. Jefferson's Ocean, MGP en viaje de barco. Uncle Nearest, whisky de procedencia oculta con historia real vendida como si fuera producción propia. Hudson Baby, 1,300 pesos de resaca garantizada según consumidores documentados. Jefferson's Reserve, sin declaración de edad, sin transparencia, sin respuestas. 4 destilerías prueban que la integridad sobrevive a la consolidación corporativa, que el bourbon auténtico no requiere investigación forense ni historial de demandas para validarse. ¿Cuál de estas marcas estaba en tu barra ahora mismo? ¿Cuál te sorprendió más encontrar en esta lista? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta información fue útil para ti, o para alguien que conoces que invierte en buen bourbon, es el tipo de contenido que vale la pena compartir.